dice, compañero. Bueno, buenas tardes nuevamente a la licenciada que nos acompaña ahorita en esta tarde, ¿verdad? La verdad que muy agradecido, licenciada, que tiene la amabilidad de apoyarnos, ¿verdad? A los compañeros. Buenas tardes, compañeros. Pues voy a dar una pequeña presentación sobre la licenciada que nos acompaña en este momento, ¿verdad? Su nombre completo de ella es Blanca Lidia González de la Cruz. Si no estoy mal. Ella nacía en la capital, ¿verdad? Lo que estaba leyendo yo en su hoja de vida. Como se llama, tiene una formación media que la obtuvo en una escuela urbana de, ¿cómo se llama? De Chiquimulía, ¿va? Y es egresada, abogada notaria egresada del Centro Universitario CUNOC de acá de Quetzaltenango. ¿Cómo se llama? También tiene experiencia laboral, ¿verdad? Ha laborado en colegios, en oficinas jurídicas también. ¿Cómo se llama? También trabajó en la municipalidad del municipio de Quetzaltenango. También podemos mencionar que tuvo la oportunidad de laborar como delegada en el Viceministerio del Apoyo Comunitario del Ministerio de Gobernación. También estuvo laborando en la Municipalidad de San Juan Ostuncalco, acá en el departamento de Quetzaltenango. También ha ejercido en oficina jurídica, también como abogada y notaria. También puedo mencionar que también ha dado consultoría y asistencia técnica en estatutos de empresa de mancomunadas de ¿cómo se llama? De residuos sólidos. También asistencia técnica en socialización de reglamentos de agua y saneamiento en el municipio de Quetzaltenango. Entonces, esto es algunos, ¿cómo se llama? Algunos estatutos que ha tenido la licenciada Blanca Lidia. Entonces, les dejo con ella la disertación, más que todo, las preguntas que nosotros tenemos como estudiantes de la Universidad de San Carlos para que ella nos apoye en el tema de la creación de leyes. Esa sería la presentación de la licenciada Blanca Lidia González. Como siguiente punto, dejo al compañero siguiente. Muchas gracias, Félix. Sí, dice que en la antigüedad la elaboración de las leyes era el acto material de concretar su voluntad o el capricho del soberano, o en aquellos entonces también el monarca en los pueblos de constitución monárquica u organización despótica. En base a esto, existe una excepción y tratándose de los textos extensos en donde podemos encontrar información en cómo se dan los procesos de formación de leyes, surge este tema dentro del curso y es por ello que a continuación, tanto mis compañeros como mi persona, pues, abordaremos una serie de preguntas con las cuales nosotros sabemos que en base a su conocimiento y experiencia licenciada, usted nos va a poder aportar, ¿verdad? Y así enriquecer de manera amplia lo que es este tema. Y por tal motivo le doy la bienvenida a la compañera Gladys, que ella va a dar inicio con las dos primeras preguntas hacia su persona, teniendo en cuenta y pedimos de favor a su persona que si nos surgen dudas en base con los otros compañeros, pues, ellos también estarán en la disposición para poder concretar sus preguntas y que usted nos comparta la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Antes que nada, queremos agradecerle por el tiempo que nos está brindando en esta hermosa tarde. La primera pregunta sería, ¿por qué surge una iniciativa de ley? ¿Qué motiva a que esa iniciativa se realice? Muy bien. Bueno, pues no, a ustedes las gracias por darme esta oportunidad. Sí, el profesor Oscar me dijo que se iba a tratar el tema de iniciativas de ley, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cómo surge una iniciativa de ley? Primero, pensemos en que surge por existir una necesidad de reglamentar o de normar
algunas conductas, algunos procedimientos de nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad, ¿verdad? Como sabemos, la Constitución Política de la República, que es nuestra ley principal y donde se emanan las demás leyes que nos rigen a nosotros como guatemaltecos, pues norma un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y que pues tiene que ir encuadrado en lo que establece la Constitución Política de la República. En primer lugar, todas las actividades del ser humano, todas las actividades cotidianas, todas las actividades administrativas, tienen que regirse de conformidad con la Constitución Política de la República. Es decir, que una ley no puede ser, no puede ser, no puede ir en contra de la Constitución, en primer lugar, ¿verdad? Primero es eso, que estas acciones, porque hay acciones en la vida cotidiana que puede decirse, bueno, normémoslas y volvámoslas una ley, pero si en la Constitución estas acciones no se encuadran, entonces no pueden emitirse unas normas que vayan a hacer contra de la Constitución. Entonces, primero es eso, ¿verdad? Que en nuestra vida surgen cuestiones que tienen que normarse y más como lo comentaba el compañero, ¿verdad? Que dijo, pues, en donde yo me he desempeñado, que es el tema administrativo, más que todo, porque pues uno cuando se gradúa, en mi caso, ¿verdad? Uno a veces no dice, bueno, me voy a dedicar a lo penal, me voy a dedicar a lo laboral, sino pues las circunstancias van llevándolo a uno a dedicarse a cierto tema del derecho, ¿verdad? A cierta rama del derecho. En mi caso, pues me ha tocado trabajar en los temas administrativos y pues la administración pública ha tenido que normar una serie de procedimientos que necesitan pues que se normen y se vuelvan una ley. Entonces ahí es donde se va a presentar una iniciativa de ley, es decir, se va a presentar una norma que luego va a ser ley en nuestro país. Las iniciativas de ley solo pueden presentar los 5 órganos, que sería pues la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República, el organismo ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia, es la institución que en este caso representa al organismo judicial, ¿verdad? Todo ese organismo que nos rigen y que nos dicen qué hacer cuando nosotros infringimos la ley, que es todos los jueces, los tribunales, ¿verdad? El organismo judicial, el Congreso de la República. Ahora, el organismo ejecutivo, que también está facultado para presentar iniciativas de ley, que corresponde al presidente de la República y a los ministros, ¿verdad? Puede ser él solo quien interponga, quien presente una iniciativa de ley y puede también presentarla en Consejo de Ministros. Y también el Congreso de la República, que por supuesto ellos son los que al final aprueban
los diputados, ¿verdad? Quienes son los que aprueban estas leyes. Entonces, las iniciativas de ley, pues, como todas las leyes, tienen su base en la Constitución Política de la República, del artículo 174 al 181, que nos habla de la iniciativa de ley, la jerarquía constitucional, que no puede una ley tergiversar o ser contraria a la Constitución, la presentación y discusión que se tiene que dar, el veto, habla del veto, la primacía legislativa y luego, ¿verdad?, emana de la Constitución Política de la República ya la ley específica, que es la ley orgánica del organismo legislativo. Aquí en el capítulo, en el título 5 de la actividad legislativa, nos habla de la iniciativa de ley también, pero ya en una forma más específica, ¿verdad? La Constitución, pues, solo tiene enunciados generales, y ya las leyes específicas, pues, detallan todo el quehacer de esa norma que se va, que se va a estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, en la Constitución, 3, 4 artículos hablan del Código Municipal y de las municipalidades, pero ya existe después un Código Municipal, una Ley de Servicios Municipal, que ya detalla paso a paso cuáles son los procedimientos, cuáles son las normas que van a regir a estas entidades autónomas que son las municipalidades. Entonces ya en la ley del organismo legislativo nos habla paso a paso de cómo se presenta una iniciativa de ley, ¿verdad? Ya sabemos que son 5 órganos quienes pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, las municipalidades, que es el tema que yo un poquito más manejo, las municipalidades han, en su quehacer, han tenido la necesidad de reformar algunas leyes. Entonces, tienen que presentar esa iniciativa de ley, pero las municipalidades no pueden presentar. Perdón, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Sí se escucha, licenciada. Fíjese que se me perdió un poquito la conexión, dice que la conexión no es estable. Bueno, lo que hacen las instituciones es contactarse, ¿verdad?, con diputados al Congreso de la República y pues hablar con ellos y presentarles las iniciativas y pues propiciar que los diputados estén de acuerdo con esta norma. Miren, aquí se manejan varios intereses, a veces intereses políticos, que hacen que pues a veces no sea tan fluido este proceso, ¿verdad? Sea más burocrático, sea más difícil poder llegar a aprobar una ley, porque bueno fuera que se vieran los intereses, como dice la ley del organismo legislativo, que
que se vean los intereses de la población, de la ciudadanía, ¿verdad? Como debería ser. Pero lamentablemente ya estas iniciativas de ley dentro del Congreso de la República, al ser presentadas ante los diputados, pues ya se manejan una serie de intereses políticos y pues es un poco difícil en la práctica poder llegar a que se aprueben reformas o leyes en su totalidad, porque se presentan iniciativas para reformar una ley ya existente y también para decretar una nueva ley, una nueva norma. Entonces, la iniciativa de ley cuando dice que son normas, o es una ley constitucional la que se quiere aprobar, tiene que emitirse dictamen por la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un ente que estudia la Constitución, es decir, que interpreta la Constitución, vela porque el régimen constitucional no sufra, no se tergiversen lo que reza la Constitución y pues vela por el orden constitucional. Entonces el máximo ente, la máxima autoridad con base de la constitucionalidad de las leyes es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, a la Corte de Constitucionalidad es a la que se le pide dictámenes, ¿verdad? Para que la Corte diga si un precepto, una norma, algo que se propone, es constitucional o no es constitucional, ¿verdad? Entonces, como decíamos, ellos toman un papel muy importante en la aprobación de leyes, porque si una ley tiene algún precepto que rige con lo que preceptúa la Constitución y dicen que es inconstitucional, esa no se aprueba de ninguna forma. También los diputados pueden presentar iniciativa de ley, ellos principalmente, ¿verdad? Uno o dos, pero en forma individual también un diputado puede presentarlas y se presentan y se conocen en 3 sesiones del Congreso de la República de Guatemala. También aquí en la ley, el reglamento también de la ley establece los pasos, ¿verdad? Que tienen que darse, son 15 días, son 5 días, que se tienen que dar copias electrónicas y físicas a cada diputado del Congreso de la República de la ley que se quiere aprobar y que estos la tienen que conocer. También dice que los diputados en cualquier momento pueden desistir. Ahorita yo como diputado propuse una ley y después ya no me interesa, pueden desistir de esa iniciativa de ley. Luego que se propone, como dice el reglamento, que tiene que ir en forma de decretos, ¿verdad? Las leyes tienen sus considerandos. Los considerandos son, pues, como el por qué, ¿verdad? La justificación de por qué se emite una ley. Se está emitiendo, se está dando esa ordenanza. Luego de que se presenta así, en forma de decreto, con sus considerandos y cada artículo, títulos, capítulos, ya se procede a la discusión del proyecto de ley. Entonces, el artículo 117 de la ley del organismo legislativo nos habla de los 2 primeros debates
donde se van a discutir estos proyectos de ley. Después del tercer debate, ustedes no sé si han escuchado que dicen el Congreso, son 3 sesiones las que van a utilizar directamente para poder conocer los proyectos y aprobar una ley. Tiene que ser en 3 sesiones. Y en el tercer debate, el Pleno del Congreso votará si se sigue discutiendo por artículos o si por el contrario se desecha el proyecto de ley. En el tercer debate, pues ellos definen. Después, Ya, qué bueno. ¿sí? Tenemos a una compañera que tiene una pregunta. Sí. Licenciada, perdone, ¿qué pasaría si la iniciativa de ley debe ser aprobada de forma inmediata, de emergencia? Sí. Aquí cuando son cuestiones de emergencia, tiene que darse una moción privilegiada, dice la ley, que se presenta por urgencia nacional. Algún diputado o una bancada de diputados presenta la moción privilegiada por urgencia nacional. Esto se da pues a veces en casos como de calamidad pública, ¿verdad? Que, por ejemplo, recientemente se dio un estado de calamidad pública por las constantes lluvias que pues causaron algunos desastres en algunos municipios de nuestro país. Entonces se dio este estado de calamidad pública y fue de urgencia nacional. Hay cuestiones pues que no pueden esperar. Entonces se da una presentación y una moción privilegiada que hace que estos plazos pues sean menores que los plazos normales que establece la ley para poder aprobar una norma jurídica. Bueno, entonces, y luego, ¿está bien? ¿Está bien la respuesta? ¿Me di a entender o...? Sí, gracias, licenciada. Ajá. Esto de la moción privilegiada está en el artículo... Siempre de la ley del organismo legislativo. 113 de la ley del organismo legislativo, donde dice petición de declaratoria de urgencia nacional. Y se debe solicitar mediante moción privilegiada, caso en el cual no será necesario el dictamen de la comisión. Esto también se me olvidaba, que el Congreso de la República tiene diferentes comisiones. En el artículo 31 de la ley nos establecen aquí 32 comisiones. Aparte pueden haber más comisiones extraordinarias y específicas, comisiones singulares, dice. Por ejemplo, ahorita con el tema de pandemia que vivimos a nivel mundial, pues hubo una comisión singular del Congreso de la República que se dedicó a los temas de la pandemia, ¿verdad? Se trató de estudiar y hubo diputados específicamente que integraron esta comisión. Entonces, aquí están las comisiones de asuntos municipales, de transporte, de obras públicas, de comunidades indígenas, de trabajo, de turismo, de vivienda, entre otras, de derechos humanos, de energía y minas. Y dependiendo de la iniciativa de ley, el tema de que se quiera normar, el tema de la iniciativa de ley, pues se pide el dictamen de la comisión que tenga relación con el tema que se debe normar. Por ejemplo, esta Comisión de la Mujer, ¿verdad? Entonces aquí si se tocan algunos temas
que se quieran normar relacionados con la mujer, por ejemplo, alguna reforma a la ley contra violencia contra la mujer, femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pues entonces la Comisión de la Mujer es la indicada para poder dar dictamen con respecto a esa iniciativa de ley que se está presentando. Bien. Y bueno, de las consultas que platicábamos a la Corte de Constitucionalidad, cuando es una norma constitucional la que se la que se está pretendiendo aprobar, la iniciativa de ley que se presenta, es una norma constitucional. Las normas constitucionales, se refieren a las leyes que son de carácter constitucional, por ejemplo, la ley de orden público. La ley de orden público, la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, la ley del Tribunal Supremo Electoral, que es otra ley que tiene jerarquía, es de orden constitucional, son 5. Pues estas leyes necesariamente tiene la Corte de Constitucionalidad que emitir dictamen, igual que las comisiones del Congreso. Pero si no es una norma constitucional la que se quiere promulgar o la que se quiere modificar, entonces se puede dar una consulta facultativa, dice la ley. Aquí 5 diputados como mínimo pueden solicitar al Congreso de la República que se pida el dictamen de la Corte de Constitucionalidad para, pues, mejor resolver, ¿verdad? Para que este órgano nos diga, bueno, ahí no hay inconstitucionalidad de la ley, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque muchos sabemos que, pues, los diputados, muchos no son abogados, no son abogados y notarios, algunos tienen poca escolaridad y pues sí tienen asesores jurídicos, ¿verdad? Pero qué mejor que tengan ese dictamen del ente superior que es defensor de la Constitución, que es la Corte de Constitucionalidad, para que sea, para que ellos queden más tranquilos en que se emite una ley que no riñe con la Constitución política. Y bueno, por ejemplo, les voy a mencionar que las municipalidades quisieron el año pasado, hacer unas reformas a la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado está contemplada en el decreto 57-92 del Congreso de la República. Pues aquí esta ley rige a todos los entes que manejan fondos públicos. Establece los pasos que tienen que seguir, las normas y procedimientos, todo lo que el proceso que tiene que llevar para hacer una compra, para contratar servicios o para contratar obras, ¿verdad? Para invertir, para gastar el dinero que es del pueblo, que son fondos públicos. Pues la ley de contrataciones del Estado dice qué tienen que hacer cada institución, tanto ministerios del Estado, entidades del Estado, municipalidades y toda entidad que maneja fondos públicos. Entonces, se dio una propuesta una reforma a la ley, una iniciativa de ley para reformar la ley de contrataciones, y pues se dio la primera lectura, la segunda,
la tercera lectura. El Congreso ya la había pues aprobado, ya habían dicho que sí iba, ¿verdad? Como que sí estaba bien y que se iba a aprobar. Pero luego el proceso es que se manda al organismo ejecutivo, al presidente y ministros, ¿verdad? Que conforman el organismo ejecutivo. Y ya en este órgano, pues el presidente tiene derecho de veto, dice la ley, que el derecho de veto es, pues, en palabras comunes, pues es decidir no, ¿verdad? No está bien, no se aprueba el derecho que tiene el presidente de estar en contra de una norma que se quiera aprobar. Y pues precisamente el presidente Alejandro Yamatei vetó esa iniciativa de ley, y cuando el presidente veta la ley, dice que no va, ¿verdad? Que no está de acuerdo, manda sus razones, dice por qué no. En este caso se manifestó que esa propuesta le faltaba algunos procedimientos y reglamentar algunas acciones que iban a realizar los alcaldes. Entonces, eso manifestó el presidente que le faltaba. Entonces, regresó al Congreso de la República, y en este caso el Congreso puede rechazar el veto o puede estar de acuerdo, ¿verdad? En el caso que yo les digo particularmente, sí fue la iniciativa de ley, está en la página del Congreso de la República, fue la iniciativa de ley 5703-2021, si no mal recuerdo, y ahí está. Lo que querían los alcaldes era un poquito minimizar los tiempos para ejecutar una obra, pero no se dio. Y el Congreso, pues, estuvo de acuerdo con el veto emitido por el organismo ejecutivo, en este caso, y pues quedó archivada y ya no se supo más. Luego en este proceso, después de la consulta a la Corte de Constitucionalidad, se da la redacción final. Si la Corte de Constitucionalidad no objeta que hay alguna inconstitucionalidad y todo está bien, se da la redacción final. Y pues también el procedimiento en caso de veto que ya mencionábamos, dice que el Congreso en un plazo no mayor de 30 días podrá considerarlo o rechazar el veto, ¿verdad? Son 30 días. Después, ratificación del decreto vetado, que es en el caso que yo les comento, de la iniciativa de ley que se presentó, que sí se ratificó el decreto vetado. Y bueno, si no se veta la iniciativa de ley por el presidente y si todo va bien, se da la sanción y promulgación de esta nueva ley que va a regir para todo el territorio de la República de Guatemala. Son 8 días que entra en vigencia después de su publicación. Estas tienen que publicarse en el Diario de Centroamérica, que es el diario oficial, donde se deben, por ley, se deben publicar todas las normas y todas las cuestiones que son de carácter oficial y que van a regir en nuestro país. Tiene que pasar
por el Diario de Centroamérica, publicado. Ese es el trámite de la iniciativa de ley y pues, no sé, estoy para escucharlos. Gracias, licenciada. Realmente es importante y de verdad enriquece el conocimiento al momento que usted nos expone. Realmente creo que si bien tenemos acceso a las leyes y podemos investigar a través de internet, ¿verdad? También es importante conocer a través de los profesionales como su persona este importante tema. Y acá surge una pregunta, la cual dice, ¿se consideran las declaratorias de urgencia nacional una mala práctica para los procedimientos que ya están preestablecidos sobre la formación de ley? Sí, la verdad es que ya en nuestra realidad es así, que muchas veces estas leyes que se decretan de urgencia nacional como calamidad pública, ¿verdad? Que pueden, miren, el problema es que cuando se decreta un estado de calamidad pública por algún tema de urgencia nacional, se ha prestado a que en ese lapso de tiempo donde por urgencia se debe contratar inmediatamente algún servicio, se debe erogar inmediatamente algún gasto, no pasa por los filtros que de hecho la ley de contrataciones del Estado establece, como publicarlo en Guatecompra, recibir cotizaciones, ver qué empresa conviene más a los intereses del Estado, que esto es lo que regla la ley de contrataciones del Estado, que lo que se vaya a comprar, lo que se vaya a contratar, en lo que se vaya a gastar el dinero público, convenga a los intereses del Estado, sea una calidad del gasto público, ¿verdad? Que sean bienes que tengan un costo no sobrevalorado también. Y en nuestro país se ha dado que cuando se decreta urgencia nacional y se obvian estos procesos, pues se han hecho gastos que han sido perjudiciales a los intereses del Estado, que están sobrevalorados y pues que se hacen negocios, ¿verdad?, entre las entidades que intervienen y pues sí, afecta porque si se dieran estos procesos de acuerdo a la finalidad o al espíritu de la ley por medio del cual fueron creados, porque la urgencia nacional es para dar respuesta inmediata a un problema, pero lamentablemente a veces eso no es lo que más importa a nuestras autoridades, lamentablemente, sino pues intereses propios es lo que ha marcado estas situaciones y por eso es que ya la población cuando dicen, no, o sea, estado de calamidad pública, estado de emergencia, cuestiones así, pues ya se ve con malos ojos porque hemos perdido credibilidad en estos procesos, pero ha sido el proceso en sí fue creado para dar respuesta inmediata a un problema. Hacen uso, y quienes nos gobiernan a veces no han actuado de una forma transparente y le han dado otra
han tenido otros intereses y no le han dado la razón por la cual se ha decretado estos estados de calamidad pública, de emergencia nacional. No le han dado el sentido que debería tenerse, y pues sabemos que hay mucha corrupción en algunos, bueno, en la mayoría de organismos y de entidades del Estado. Entonces sí, realmente ha perdido credibilidad estas urgencias, ¿verdad? Y pues esa es nuestra realidad, lamentablemente. Sí, interesante realmente cómo se da esta situación, ¿verdad? Y pues, nuestra realidad, pues lo hemos mencionado, ¿verdad? En varios aspectos no se encuentra de la mejor manera, y pues, ahora también nos informamos y nos damos cuenta de que hasta en los procesos de formación de ley no son los adecuados. Pues muy agradecido, licenciada, y ya O para incluso, ya para finalizar, les quiero decir, también para poder presentar iniciativas de ley, bueno, la ley establece los pasos a seguir, los procedimientos, y están todos bien explicados, pero lamentablemente ya en la práctica se manejan una serie de intereses y prácticamente eso se vuelve negocios, ¿verdad? Para las personas involucradas, y bueno, es un poco difícil. No se puede generalizar, porque no podemos generalizar, ¿verdad? Que son todos, pero lamentablemente la corrupción es un cáncer en nuestra sociedad, y lo vemos desde entidades que están ahí a la mano, como a alto nivel, ¿verdad? Lamentable. Y pues yo lo único que diría en este caso es que no nos desanimemos. Yo pienso que este tipo, cuando conocemos estas prácticas, muchos nos desalentamos, decimos, qué mal en nuestro país se da esto, y es una forma, nos desmoraliza este tipo de situaciones, pero con una persona que piense diferente, que haga la diferencia. A veces pensamos, ni cuento, porque solo soy uno contra miles, pero no, yo pienso que tenemos los jóvenes, así como ustedes, ¿verdad? Próximos a obtener un título profesional. Tenemos que saber nuestra realidad, por supuesto, pero tenemos que ir con esa mentalidad que puede cambiarse la situación de nuestra Guatemala. Podemos hacer la diferencia, puede haber un cambio, tenemos que tener fe, porque de nosotros depende, ¿verdad? Si ya todo está contaminado, pues los jóvenes tienen que hacer la diferencia al llegar a estos, desde nuestro entorno, desde nuestra forma de relacionarnos con las personas, hasta después a alto nivel, si Dios nos lo permite, pero tenemos que pensar en que vamos a hacer las cosas bien, y no desmoralizarnos, porque ese no es la finalidad, ¿verdad? ¿Algo más? totalmente de acuerdo, licenciada, y de verdad que esto, como dice usted, nos motiva a poder
esa forma que existe, porque creo que como estudiantes también tenemos con ese propósito, tal vez si no cambiar la realidad, pero ser parte de ese cambio que el país. Le agradecemos mucho. Como siguiente A punto, pues ustedes. tenemos un pequeño reconocimiento que llegará a su persona por medio de Santi. Muchas gracias. Gracias. Voy a compartir acá. Gracias. Muy amables. Muy amables. Muy agradecida, estoy para servirles. Miren, cuando en lo que yo les pueda apoyar, pues conozco algunas personas que en algunos temas específicos pueden disertar algún tema que sea de interés para el estudio en su carrera. Fíjense que yo tengo un amigo que fue diputado, es muy amigo mío no en el periodo pasado, sino en el gobierno antepasado. Y pensé, porque pues él estuvo en el Congreso de la República y este era su día a día, lo de las iniciativas de ley, pero bueno, podríamos invitarlo en una próxima oportunidad o a otra persona con otro tema. Les agradezco mucho, gracias por el reconocimiento Sí, y ahí sí, lo el esperaré. reconocimiento dice de la siguiente manera: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Ciencias Económicas, Contaduría Pública y Auditoría, Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Otorga el siguiente reconocimiento a la licenciada Blanca Lidia González de la Cruz por su invaluable colaboración en la entrevista del tema Proceso de Formación de Ley con los estudiantes del grupo número 2 del 10º semestre. Dado en la ciudad de Quetzaltenango el 24 de septiembre de 2022 y teniendo las firmas de la compañera secretaria del grupo y de mi persona como también presidente de la directiva general de seminario. Realmente valoramos mucho su tiempo, licenciada, y la disposición que usted tuvo hacia nosotros, pues, ya como parte final ya de la carrera, de la parte académica de la carrera, pues se nos presenta esta oportunidad y seguimos aprendiendo. Usted forma parte de aquel lema que hice en la universidad y de enseñar a todos, y agradecemos nuevamente su tiempo, ¿verdad? Y ya le dejo las palabras Estoy para servirles. para hacer. A ustedes las gracias y felicitaciones. Gracias. Adiós. Sí, Leslie. Bueno, le agradecemos nuevamente y que tenga una feliz noche. Gracias, compañeros, por haber estado presentes. Cuídense, feliz noche. Gracias, feliz noche. Saludos. Gracias. Gracias. Feliz Gracias, noche. licenciada. Feliz noche. Para servirles, estoy a la orden. Gracias, licenciada. Feliz noche.